Buenos días, amado hermano, querida hermana. Bienvenido a este espacio que Dios preparó para ti esta mañana. Quiero hacerte una pregunta antes de que sigamos. No la respondas todavía, solo déjala reposar en tu mente mientras entramos en esta oración. ¿Qué harías diferente hoy si supieras con absoluta certeza que estás completamente protegido? ¿Qué conversación tendrías que has estado evitando por miedo? ¿Qué decisión tomarías que has estado postergando porque el riesgo te paraliza? ¿Qué camino seguirías que has dejado sin caminar porque la posibilidad de que salga mal pesa demasiado? La mayoría de nosotros vive con una fracción de la valentía que podría tener, porque en algún lugar del corazón hay una duda sobre si la cobertura de Dios es real, si aplica en nuestra situación específica, si en algún momento podría fallar. Esta mañana vamos a atacar esa duda directamente, con el texto más poderoso sobre protección divina que existe en toda la Escritura, con un salmo que no es solo una colección de promesas reconfortantes, sino una declaración de identidad sobre lo que somos cuando vivimos bajo la cobertura del Altísimo. El Salmo 90 no es una oración que hacemos para que Dios nos proteja. Es la descripción de lo que ya somos cuando hemos tomado la decisión de habitar en Él. Y esa diferencia entre pedir protección y declarar la identidad del que ya vive cubierto lo cambia todo. Antes de comenzar, quiero pedirte algo. Si llegaste aquí esta mañana buscando a Dios, antes de que el ruido del día comience, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque mañana hay una nueva oración esperándote aquí. Cada mañana, sin excepción. Este es tu hogar espiritual. El primer versículo del Salmo 90 usa dos nombres de Dios que en la mayoría de las traducciones se pierden porque se traduce simplemente como el Altísimo y el Omnipotente. Pero en el hebreo original, esos nombres son el Elyon y el Shaddai, y cada uno revela algo específico sobre el Dios que ofrece cobertura. El Elyon, el Altísimo, es el nombre que habla de la posición de Dios sobre todo, por encima de toda autoridad, todo poder, toda fuerza que existe en el universo visible e invisible, el que está más alto que cualquier cosa que pueda levantarse contra ti, el que tiene perspectiva sobre tu situación que ninguna criatura puede tener, porque está por encima de todo. Cuando declaras que habitas al abrigo del Altísimo, estás declarando que tienes acceso a la perspectiva del que ve todo desde arriba. Que lo que desde tu posición parece amenaza gigantesca, desde la posición del Altísimo, tiene una escala completamente diferente. Que los problemas que desde el suelo parecen insuperables, desde la altura del El Elyon, ya tienen solución. El Shaddai, el Omnipotente, es el nombre que habla de la suficiencia absoluta de Dios. Literalmente en el hebreo, el Shaddai contiene la raíz el que es suficiente, el que tiene todo lo que necesitas, el que no puede ser vaciado, el que da y da y da y da, y su fuente no disminuye. Cuando declaras que moras bajo la sombra del Omnipotente, estás declarando que vives bajo la cobertura del que es suficiente para todo lo que necesitas. No solo para lo que entiendes que necesitas, para todo. El Shaddai conoce las necesidades que todavía no se manifestaron, los vacíos que todavía no identificaste, las áreas donde la insuficiencia todavía no se hizo evidente. Y sobre todo eso, el que ve todo desde arriba, el que es suficiente para todo, ese es el Dios bajo cuya cobertura vivimos cuando habitamos en el Salmo 90 Eso debería cambiar cómo te levantas esta mañana. Padre Celestial, en este silencio que precede al día, vengo a ti con una conciencia renovada de quién eres. No el Dios distante que observa desde lejos con indiferencia divina. El Altísimo que tiene perspectiva sobre todo lo que me rodea, que ve lo que yo no puedo ver, que conoce el terreno que yo todavía no pisé, que ya tiene respuesta para lo que todavía no llegó a ser pregunta.
y el omnipotente, el suficiente, cuya fuente no se vacía, cuya capacidad de proveer no tiene límite, cuya cobertura sobre mi vida no depende de mis recursos sino de los suyos. Declaro esta mañana que habito al abrigo de El Elyon y que moro bajo la sombra de El Shaddai. No como frase religiosa, como declaración de dónde está mi residencia espiritual, dónde vivo, desde dónde enfrento este día. Y desde esa residencia recibo todo lo que el Salmo 91 promete. No como petición ansiosa, como herencia, como lo que me pertenece por haber tomado la decisión de vivir aquí. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hay algo que pocas veces notamos en este versículo. Es el creyente hablando a Dios, declarando su confianza, posicionando su esperanza. Pero hay un movimiento inverso en el Salmo que es igualmente poderoso. Dios hablando sobre el creyente. Los versículos 14 al 16 son la voz de Dios describiendo lo que hará por el que le ama. Y en esa voz divina hay 7 promesas específicas que quiero desarrollar completamente esta mañana. Pero antes de llegar ahí, cuando el creyente dice: tú eres mi esperanza y mi castillo, ¿qué está declarando exactamente? La esperanza. En el lenguaje bíblico, la esperanza no es optimismo vago. Es la expectativa firme basada en el carácter de quien prometió. Cuando digo, tú eres mi esperanza, no digo, espero que las cosas salgan bien. Digo que mi expectativa está anclada en quien tú eres, y quien tú eres no cambia con las circunstancias. El castillo. En la antigüedad, el castillo era el lugar donde la población entraba cuando el enemigo llegaba. Pero hay algo más específico en la imagen. El castillo era el hogar del rey. El rey vivía en el castillo, no solo en emergencia, sino permanentemente. Y cuando el pueblo entraba al castillo en tiempo de peligro, entraba al hogar del rey. Cuando declaramos que el Señor es nuestro castillo, estamos declarando que el lugar de máxima seguridad en el universo es también el hogar de nuestro Rey, y que en tiempo de peligro entramos al hogar donde el Rey vive, no a un refugio vacío, a la presencia del que tiene todo el poder. Señor, esta mañana entro a tu presencia no como refugio de emergencia, sino como el lugar donde tú vives y donde me has invitado a vivir contigo. Que esta oración no sea la entrada desesperada del que corre al castillo cuando el enemigo llegó, sino la entrada natural del que vive aquí, del habitante permanente que cada mañana despierta en el hogar del Rey. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Esta imagen aparece también en el Nuevo Testamento, en palabras de Jesús que pocas veces se conectan con el Salmo 91. En Mateo 23 y 37, Jesús llora sobre Jerusalén y dice: «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste?» La gallina que junta sus polluelos. No el águila majestuosa de la que se habla en otros textos, la gallina. El ave más doméstica, más cotidiana, más cercana a la vida diaria de la gente que escuchó a Jesús. Y hay algo en la imagen de la gallina que es más específico que la del águila. La gallina no espera que el peligro llegue para cubrir. Al primer signo de amenaza, al primer sonido que podría indicar un depredador, la gallina emite un sonido particular y los polluelos corren a esconderse bajo sus alas instintivamente. Es un reflejo, una respuesta automática a la voz de su madre. Jesús quiso hacer eso con Jerusalén. Y Jerusalén no quiso. La cobertura del Salmo 91 está disponible. Las alas están extendidas. La invitación está permanentemente activa. Lo que determina si un polluelo está cubierto o expuesto no es la disposición de la gallina, sino si el polluelo respondió a la voz. ¿Estás respondiendo a la voz esta mañana? ¿Estás corriendo hacia la cobertura o hay algo que te está manteniendo afuera? Señor, que quien ora conmigo esta mañana
responda a tu voz. Que cualquier cosa que los haya mantenido fuera de la cobertura, el orgullo de creer que pueden solos, el miedo de que acercarse significa rendir algo que no quieren rendir, la vergüenza de lo que encontrarías si se acercaran, que todo eso ceda esta mañana. Que corran, que se cubran, que encuentren bajo tus alas exactamente lo que la gallina le da al polluelo. Seguridad completa, calor, la certeza de que el depredador tiene que llegar a ti primero antes de llegar a ellos. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Quiero darte el contexto histórico de este versículo, porque creo que cuando lo entiendas, la promesa se vuelve aún más real. Los estudiosos creen que el Salmo 91 puede haber sido escrito en el contexto del desierto, del pueblo de Israel acampado durante los 40 años de travesía. Y en ese contexto, los 4 peligros que menciona este versículo tenían referentes muy concretos. El terror nocturno, los ataques de tribus enemigas que llegaban bajo la oscuridad cuando el campamento estaba dormido. La saeta que vuela de día, los ataques abiertos de ejércitos que llegaban en la claridad del día. La pestilencia que anda en oscuridad, las enfermedades que se propagaban en el campamento, invisibles, silenciosas, mortales. La mortandad del mediodía, el golpe de calor del desierto, que en el punto más alto de temperatura podía matar. 4 categorías que cubrían todas las amenazas posibles. El ataque visible y el invisible, el que llega de noche y el que llega de día, el enemigo externo y la enfermedad interna. Sobre todas estas categorías, sin excepción, sin horario, sin circunstancia, hay cobertura para el que habita en el Altísimo. ¿Qué significa eso para tu vida hoy? Que no hay categoría de amenaza que esté fuera de la cobertura del Salmo 91. No hay tipo de peligro, no habilisígico o espiritual, visible o invisible, externo o interno, que llega de frente o que se forma desde adentro, que esté fuera de lo que el Altísimo puede cubrir. Señor, declaro esta mañana cobertura completa sobre lo que viene de noche, los pensamientos que llegan cuando bajo la guardia, las operaciones espirituales que prefieren la oscuridad, la ansiedad que se instala en las madrugadas, y sobre lo que viene de día, las noticias inesperadas, los problemas que aparecen de frente, los ataques que no anuncian su llegada. No temeré ninguna de esas categorías, no porque no existan, sino porque hay una cobertura que las precede a todas. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hay algo en este versículo que quiero desarrollar desde un ángulo que pocas veces se menciona. Algo sobre el testimonio. Somente con tus ojos lo mirarás y verás la recompensa de los impíos. El que está cubierto no solo no cae, ve, observa, es testigo de lo que ocurre alrededor. Y ese testimonio, esa capacidad de ver cómo las cosas que cayeron a su alrededor no lo alcanzaron a él, es una evidencia. La vida del que habita en el Altísimo es un argumento viviente, no para presumir, para testimoniar, para que quienes observan puedan ver que hay una diferencia real entre navegar la vida con la cobertura de Dios y navegarla sin ella. ¿Cuántas veces en tu propia historia has podido ser ese testimonio? Las situaciones que cayeron a tu lado y no te alcanzaron. Las crisis que afectaron tu entorno, pero que a ti te encontraron cubierto. Los momentos donde las personas a tu alrededor podían ver que había algo diferente en cómo atravesabas lo que todos atravesaban. Ese testimonio no es accidental. Es parte del propósito del Salmo 91. No solo la protección personal, sino la evidencia de que el Dios que protege es real. Señor, que mi vida sea ese argumento viviente hoy. No con arrogancia de quien cree que es mejor que los demás, con la gratitud
de quien sabe que lo que tiene es un regalo. Que cuando alguien observe cómo enfrento lo que enfrento, pueda ver algo que no se explica únicamente con mis propias capacidades, y que esa evidencia los dirija a buscarte a ti. Señor, quiero detenerme ahora para interceder por quienes oran conmigo esta mañana, porque el Salmo 91 es personal, y las necesidades de cobertura de cada persona son específicas. Intercedo por el que tiene una batalla espiritual real esta mañana, que siente que hay fuerzas trabajando en su contra que no puede ver, que hay opresión que no tiene explicación racional, pero que es absolutamente real. Señor, que el Elión, el que está por encima de toda autoridad, intervenga de manera específica y concreta en esa situación. Que lo que opera en la oscuridad sea expuesto y destruido por tu luz. Intercedo por el que tiene miedo de algo que podría pasar, un diagnóstico que espera, una situación que podría complicarse, una relación que está en riesgo. Señor, que la cobertura del Shaddai, el suficiente para todo, sea más real para esa persona que el miedo al escenario que imagina. Que la certeza de que tiene suficiente para cualquier cosa que llegue desplace la ansiedad sobre lo que podría llegar. Aquí en este canal, cada mañana hay un espacio donde renovar esa certeza antes de que el día comience. Suscríbete y acompáñanos, porque la fe que sostiene en la crisis se construye en las mañanas tranquilas. Intercedo por el que lleva marcas de batallas anteriores, que atravesó algo difícil y salió del otro lado, pero no completamente entero, que hay cicatrices que todavía duelen, que la cobertura del Salmo 91 la conoce en teoría, pero en la práctica siente que la promesa falló en algún punto de su historia. Señor, habla a esa persona con honestidad y con amor. Que la tensión entre la promesa y la experiencia pueda ser llevada ante ti con libertad, sin fingimiento de que todo tiene sentido, pero también sin la conclusión de que fallaste. Intercedo por el que esta mañana necesita valentía para hacer algo que sabe que debe hacer. Una conversación difícil, una decisión que ha estado postergando, un camino que necesita comenzar, pero que el miedo ha mantenido sin comenzar. Señor, que la cobertura del Salmo 91 sea el fundamento de esa valentía, que quien sabe que está cubierto pueda moverse, con la certeza de que el pastor que va delante ya exploró el terreno, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Hay un dato fascinante sobre este versículo que creo que necesitas escuchar esta mañana, porque aparece en el Nuevo Testamento en un contexto que lo ilumina de una manera completamente diferente. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, usó este versículo. Lo citó directamente: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. El enemigo conocía el Salmo 91, lo citó con precisión, y lo usó para intentar que Jesús lo convirtiera en una demostración de poder, que probara la cobertura mediante un acto de presunción. Y la respuesta de Jesús no fue negar el Salmo 91, fue negar el uso incorrecto de él. No tentarás al Señor tu Dios. La cobertura del Salmo 91 no es una licencia para la temeridad, no es un cheque en blanco para actuar con presunción y esperar que Dios lo respalde. Es la seguridad del que camina en los senderos que Dios trazó y que en esos senderos tiene la promesa de ser guardado. Pero nota algo más: el hecho de que Satanás citara este versículo dice algo extraordinario. El enemigo sabe que la promesa de los ángeles es real. No la citó como burla, la citó como la promesa que es, intentando distorsionar su aplicación. Pero la realidad de que el enemigo conoce y respeta la promesa de los ángeles dice más sobre su veracidad que cualquier argumento teológico. Hay ángeles guardando tus caminos hoy.
El mismo enemigo que los cita cuando quiere tentarte reconoce sin querer que existen y que actúan. Señor, que esa guardia angélica sea real en cada camino que camino hoy, en las decisiones que tomo, en los lugares que visito, en las personas que encuentro, que lo que intenta interceptar mi camino encuentre primero esa guardia activa. Y ahora llegamos a la parte del Salmo 90 y un que debería sacudir la manera en que entiendes tu relación con Dios. Los versículos 14 al 16 son la voz de Dios. No el salmista describiendo a Dios, Dios mismo hablando en primera persona. Y en esos versículos hay 7 promesas específicas que Dios hace sobre el que le ama. 7, no genéricas, específicas, personales. Primera, yo lo libraré. La liberación no como posibilidad, sino como declaración divina. Lo que tiene atrapado será soltado, en el nombre de Dios, como compromiso personal del Altísimo. Segunda, le pondré en alto. La elevación, el que fue humillado, el que fue bajado por circunstancias o por otros, el que siente que está demasiado abajo para recuperar lo que perdió, Dios promete elevarlo, no a donde estaba, a un lugar más alto de donde nunca estuvo. Tercera, me invocará y yo le responderé. La respuesta garantizada. No, probablemente responderé. No si las condiciones son correctas. Yo le responderé. El que invoca al Altísimo tiene garantía de respuesta, aunque la respuesta llegue diferente de lo que imaginaba, siempre llega. Cuarta, con Él estaré yo en la angustia, no después de la angustia, en ella. En el fondo mismo del proceso difícil, la presencia personal de Dios. No como observador, como compañía activa. Quinta, lo libraré. La liberación repetida, porque Dios lo dice 2 veces. Una vez como promesa futura, otra como confirmación, como si Dios quisiera asegurarse de que lo escucharas 2 veces. Sexta, le glorificaré. El proceso que atraviesas, cualquiera que sea, no termina solo en alivio, termina en gloria, en testimonio, en la historia que otros necesitarán escuchar, en la honra que viene de haber atravesado lo que atravesaste con el Altísimo. Séptima, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. No solo años, saciedad, la vida completa, nada faltando, el shalom bíblico, la paz que abarca cada dimensión de la existencia, mostrada, no solo prometida, experimentada en la carne, en los años reales de la vida. 7 promesas. 7 declaraciones en primera persona de El Elyon, el Shaddai, sobre ti, esta mañana, por haber tomado la decisión de amar a Dios y habitar en su presencia. Señor, recibo estas 7 promesas esta mañana, no como aspiraciones para el futuro, como certezas para hoy. Me librarás en las áreas donde estoy atrapado que todavía no sé nombrar completamente, en los patrones que llevan operando demasiado tiempo, en lo que me tiene limitado. Yo lo libraré, esa es tu voz sobre mi vida. Me pondrás en alto, no donde estaba antes de la caída, más alto. El Dios que eleva no restaura al punto de partida, lleva más arriba. Me responderás cuando te invoque, no con silencio, no con indiferencia. Yo le responderé. Esa es la promesa sobre cada oración que hago, incluyendo esta. Estarás conmigo en la angustia, no en las afueras de ella, en ella. Y si estás en la angustia conmigo, la angustia no puede destruirme completamente, porque lo que estás conmigo en ella es más grande que ella. Me glorificarás. El proceso produce testimonio. Lo que estoy atravesando ahora será la historia que alguien más necesita escuchar en el futuro. Me saciarás de larga vida, una vida completa, plena, nada faltando. Eso es lo que tienes preparado. No solo años, sino saciedad. Y me mostrarás tu salvación, el shalom completo,
no solo en el alma, en cada área, en el cuerpo, en las relaciones, en el trabajo, en las finanzas, en la familia, la salvación integral del Dios que prometió mostrarla, no solo hablar de ella. Padre amado, vuelvo a la pregunta con la que comenzamos esta mañana. ¿Qué harías diferente hoy si supieras con absoluta certeza que estás completamente protegido? Ahora tienes la respuesta, no como sentimiento, como palabra, como las 7 declaraciones en primera persona del Altísimo sobre tu vida, como la guardia angélica activa en todos tus caminos, como las plumas que te cubren y las alas bajo las que estás seguro, como la cobertura que precede cada categoría de amenaza, nocturna, diurna, visible, invisible. Estás cubierto, no a medias, no condicionalmente, completamente, siempre que habites en Él. Y el que sabe que está cubierto puede vivir con una valentía que el que no lo sabe no puede tener. Puede tener las conversaciones difíciles, puede tomar las decisiones que el miedo ha postergado, puede caminar los caminos que parecían demasiado riesgosos, puede amar con la libertad del que sabe que el riesgo de amar está cubierto por el Altísimo. Sal diferente esta mañana. No, porque las circunstancias cambiaron, porque sabes quién eres. Eres el que habita al abrigo de El Elyon, el que mora bajo la sombra de El Shaddai, el que tiene 7 promesas personales de Dios sobre su vida. Y eso cambia todo. En el nombre de Jesús. Amén. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Escribe en los comentarios, habito al abrigo del Altísimo, como tu declaración de identidad para comenzar este día. Amén. Jesús te bendecirá a ti y a toda tu familia. Nos vemos mañana con una nueva oración. Padre, quiero quedarme contigo un momento más, porque hay algo en el Salmo 90 y un que todavía no exploramos y que creo que es el puente entre declarar estas promesas esta mañana y vivirlas durante el resto del día. El puente es la memoria. El Salmo 90 y uno opera diferente en la vida de alguien que tiene historia con Dios que en la vida de alguien que lo está descubriendo por primera vez. No porque sea más válido para unos que para otros, sino porque la fe que declara «yo lo libraré» como promesa futura es diferente de la fe que declara «yo lo libraré» con el peso de haberlo visto cumplirse antes. Hay algo que quiero pedirte que hagas en este momento. Antes de que sigamos, mientras todavía estamos en este silencio de la mañana, quiero que recuerdes un momento específico en tu historia donde el Salmo 91 fue real. Un momento donde el Altísimo intervino de manera concreta, donde la cobertura fue tangible, donde el pie estuvo a punto de tropezar y las manos lo sostuvieron. No tienes que buscarlo demasiado lejos. Puede ser grande o pequeño. Puede ser reciente o de hace años. Puede ser algo que en el momento reconociste como intervención divina o algo que solo después, al mirarlo desde lejos, pudiste ver la mano de Dios. Ese momento es tu piedra de memoria, tu ebenecer personal. Hasta aquí me ayudó el Señor. Y la fe que declara el Salmo 90 y esta mañana se vuelve más sólida cuando está anclada en esa piedra, cuando no es solo una promesa que leo, sino una promesa que ya experimenté, que tiene evidencia personal, que tiene la marca de haberla visto cumplirse en mi propia historia. Señor, que quien ora conmigo esta mañana pueda ver esas piedras con claridad, las evidencias de tu fidelidad que están en su historia, algunas que reconocieron en el momento, otras que solo entienden ahora. Que desde esas piedras la declaración del Salmo 90 no sea solo texto, sino testimonio personal. Padre, quiero interceder de manera más específica por algunas situaciones que sé que están presentes. Intercedo por el que tiene familia que no comparte su fe, que ora por su protección y cobertura, pero que hay personas en su hogar que no declaran el Salmo 90
que no buscan a Dios en las mañanas, que viven sin esa cobertura conscientemente activada. Señor, que la fe de uno alcance a los suyos. Que la cobertura que se declara sobre el hogar sea real sobre cada persona que vive en él, incluyendo las que todavía no tomaron la decisión de habitar bajo tus alas conscientemente. Intercedo por el que está en un ambiente laboral o social tóxico, que todos los días tiene que navegar relaciones difíciles, dinámicas de poder que lo presionan, ambientes que drenan. Señor, que la cobertura del Salmo 90 sea activa no solo en los momentos de oración, sino en esos ambientes específicos. Que haya discernimiento para ver los lazos del cazador antes de caer en ellos. Que la pestilencia que anda en oscuridad, las influencias que operan sutilmente en esos ambientes, no tenga acceso a la vida del que habita en el Altísimo. Intercedo por el que está cansado de declarar promesas sin verlas cumplirse, que lleva tiempo orando el Salmo 90 con fe, y que la situación que buscaba resolver todavía está ahí. Señor, habla a esa persona con honestidad y con amor. Que en este momento de oración haya un encuentro real, no solo palabras, no solo promesas repetidas, sino una certeza renovada de tu presencia que es independiente de los resultados visibles. Padre, hay una última cosa que quiero desarrollar antes de cerrar esta oración. Algo sobre la conexión entre el Salmo 90 y la manera en que Jesús lo vivió personalmente. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, cuando el enemigo usó el Salmo 90 para tentarlo, y Jesús respondió con: no tentarás al Señor tu Dios. Estaba estableciendo algo importante sobre la cobertura del Salmo 91. No es una cobertura que se activa mediante demostraciones. No se prueba saltando desde un pináculo para ver si los ángeles aparecen. Se vive, se habita, se camina en los senderos que Dios trazó, y en esos senderos la cobertura está activa. Habito al abrigo del Altísimo. Moro bajo la sombra del Omnipotente. Y desde ahí, desde esa identidad, desde esa residencia espiritual, enfrento este día. Con el Elyon que ve todo desde arriba y conoce el terreno que viene. Con el Shaddai que es suficiente para todo lo que necesito, incluyendo lo que todavía no sé que necesito. Con las 7 promesas en primera persona del Dios que no cambia. Con la guardia de los ángeles activa en todos mis caminos. Eso soy, eso tengo, eso declaro. En el nombre de Jesús. Amén. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Escribe en los comentarios: habito al abrigo del Altísimo, como tu declaración de identidad para comenzar este día. Amén. Jesús te bendecirá a ti y a toda tu familia. Nos vemos mañana con una nueva oración. Y lo fascinante es que Jesús, inmediatamente después de resistir esa tentación, fue al desierto y los ángeles vinieron y le servían. No cuando lo hubiera probado de la manera que el enemigo proponía. Cuando simplemente vivió dentro de la voluntad del Padre. La cobertura del Salmo 90 no necesita ser probada con actos de presunción. Se experimenta caminando en los senderos de Dios y descubriendo que en esos senderos hay una guardia, una provisión, una compañía que no estaba disponible fuera de ellos. Estás en los senderos de Dios esta mañana. Hay áreas de tu vida donde te has salido del camino que Él trazó, no necesariamente por maldad, sino por distracción, por presión, por haber seguido el camino de menor resistencia en lugar del que Él señalaba. La invitación del Salmo 90 esta mañana es doble. Primero, declara la cobertura sobre la vida que tienes. Segundo, regresa a los senderos donde esa cobertura está completamente activa, donde no hay áreas sin cubrir, porque no hay áreas fuera de su voluntad. Señor, que quien termina esta oración haga esas dos cosas.
que declare las 7 promesas con fe y que examine honestamente si hay senderos que necesitan corrección y los corrija. No con condenación, con la gratitud de quien sabe que el regreso al camino siempre está disponible, que el Altísimo no pone distancia entre él y el que vuelve, que las alas siguen extendidas, que la invitación a cubrirse sigue activa. Habito al abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente, y desde ahí, desde esa identidad, desde esa residencia espiritual, enfrento este día, con el Elyon que ve todo desde arriba y conoce el terreno que viene, con el Shaddai que es suficiente para todo lo que necesito, incluyendo lo que todavía no sé que necesito, con las 7 promesas en primera persona del Dios que no cambia, con la guardia de los ángeles activa en todos mis caminos. Eso soy, eso tengo, eso declaro. En el nombre de Jesús. Amén. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Escribe en los comentarios: habito al abrigo del Altísimo, como tu declaración de identidad para comenzar este día. Amén. Jesús te bendecirá a ti y a toda tu familia. Nos vemos mañana con una nueva oración.